ejemplo, los gobernadores. Después vienen los gobernadores, que Pablo lo menciona. Y hermano, y un gobernador tiene derecho de poder en jurisdicción. Por ejemplo, aquí en California y en los estados, en los 50 estados de Estados Unidos, nosotros tenemos, hermanos, un gobernador. En cada estado, en los 50 estados, hay un gobernador que ejerce autoridad sobre un territorio. Y los demonios, hermanos, el apóstol Pablo nos abrió una luz. Y de verdad que en la experiencia que hemos tenido, nosotros hemos visto, hermanos, el poder que influencian. Por ejemplo, recientemente estuvimos en Hawái y hermano, allá hay un tipo de gobernador, hay un tipo de manipulación. Usted viene aquí a California, cuando entra a California, hay un tipo de gobernador. Cuando va al este, hay diferentes tipos de gobernadores que afectan. Por ejemplo, si usted va para el área de Arkansas, Alabama, se da cuenta que hay un tipo de gobernador que persigue, que está en contra, hermanos, de las masas, de los minoritarios o de los hispanos. Hay un ataque bien fuerte por esa área. Pero cuando entramos, hermanos, en cada lugar, por ejemplo, aquí en California, el satanismo se mueve de una manera terrible, terrible, terrible. Usted va a San Francisco, va a todas las áreas de lo que son la bahía. Hay lugares que hay, hermano, un control territorial de muerte, de persecución, siendo uno de los lugares más lindos. Aquí en Estados Unidos tenemos estados o tenemos lugares donde se mueven, hermano, esferas espirituales de maldad bien fuertes. Entonces, de la misma manera, el enemigo tiene organizado, así como en lo natural y en lo espiritual está organizado, el enemigo también tiene su organización. Luego siguen las huestes espirituales de maldad, que serían los ejércitos de menos fuerza. Ahí están repartidas las huestes a nivel mundial, pero están, hermanos, controladas por un príncipe, por una potestad, por un gobernador y por las huestes espirituales de maldad. Oiga, ¿cómo las identifica? Esto me llamó mucho la identificación del apóstol Pablo, porque los demonios, desde el príncipe hasta los demonios, ninguno planifica cosa buena, sino que planifica una guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que estar listos, no solo para defendernos. Alguien me dijo en cierta ocasión, pastor, solo nos tenemos que defender, de ninguna manera. No solo te tienes que defender, tienes que atacar, porque usted es un soldado invasor, usted es un ejército invasor organizado plenamente para hacer guerra al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado toda autoridad, todo poder para que lo podamos ejecutar. Ahora, sabiendo que hay 4 organizaciones satánicas, hermanos, vamos a ver, según la Biblia, los daños que causan, los daños que ellos se infiltran para hacer. Mateo 12:22 dice la Biblia, habla de la ceguera y la mudez. Aquí hay dos cosas importantes, no solo la ceguera física y la mudez física, que es una de las razones o de las bases bíblicas que se ve aquí. Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Escuche, y empieza la guerra. Ciego y mudo, y le sanó
de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Qué condición tan terrible, qué atadura tan tremenda. Imagínense, estaba ciego y estaba mudo. ¿Cómo podía ser la vida de ese hombre? Ahora, se había privado el enemigo, pues el enemigo lo había, y así hay mucha gente, hermano, físicamente privada. Imagínense una condición de un endemoniado en esta condición y qué nivel de daño causado a esa pobre persona. Ceguera sin poder contemplar, sin poder ver. Yo creo que lo más grande, decía un hombre hace muchos años que yo escuché, el más grande regalo que Dios le ha dado al hombre es su visión. Escuche esto. Y lo más poderoso que le ha dado al hombre es su boca. Porque el hombre, decía él, el hombre puede estar sin pies, pero llamar que le traigan comida. Y después que le traigan comida, observar la comida y deleitarse. Él decía, puede estar sin piernas y decir, gritar, alguien me transporta, alguien lléveme. Pero imagine la condición espiritual, los daños, porque esto en el mundo espiritual es paralizar. Esa persona estaba paralizada totalmente. Dependía de que alguien le dijera, ¿qué querés? Y el mover, no estar, hermanos amados. Yo cuando miraba esta escena de lo que el enemigo causa en un endemoniado, en una persona, porque aquí literalmente la palabra dice que le trajeron a este que estaba endemoniado, estaba poseído, estaba bajo una posesión. ¿Cuántas personas, amados, hay en esta posición, en esta situación de una posición tal? Yo he visto, hermanos, he tenido la experiencia durante estos 30 años de ver en diferentes lugares gente, hermanos, paralizada. Tuve la oportunidad, por un año completo, tuvieron a una mujer enjaulada en un estado de Guatemala, en Escuintla, en Siquinalá exactamente, la tuvieron encerrada porque había caído bajo posesión de un demonio. Y esta mujer se había enloquecido. Tenía su familia, tenía sus hijos. Le hablo de una experiencia que tuvimos. Y amados, Dios nos llevó a ese lugar. Y yo me imagino la vida por un momento, porque aquí relata la historia y yo creo que la historia de la palabra es verdad. Relata la historia. Imagínese, y yo le relato un hecho que yo vivo. Entonces, vivimos ese hecho y, hermano, la mujer quedó libre en el nombre de Jesús. Se le ministró liberación y quedó libre. Después de quedar libre, se dio cuenta de su condición. Estaba harapienta, estaba sucia, estaba, wow, un gadareno completamente, hecha pedazos. Pero salió de su condición de liberación. Por eso es que me preocupa tanto, hermano, traer esto. Yo lo quiero hablar con tanta autoridad y con tanto poder, porque, hermano, no solamente esto va a traer liberación a personas donde tal vez yo no voy a poder llegar ni voy a poder estar, pues, si usted sigue paso a paso los principios, porque el principio de guerra espiritual tenemos que reconocerlo, que es, hermano, necesario saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, esta mujer fue totalmente restaurada. Pero volvamos a esta historia de Mateo 12:22. Era traído endemoniado, el ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y esto me llama la atención. Imagínense el mundo de aquel hombre ahora libre, mudo y ciego. Ahora está viendo y hablando. Qué lindo. Pero los daños que en él habían sido causados, hoy por la liberación son restituidos.
eran restituidos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra de verdad, que lo que está escrito, hermano, se nos cuenta como la historia que sucedió, pero recuerde que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Puede sanar hoy a los ciegos, yo lo he visto. Puede sanar hoy a los mudos, lo hemos visto. Puede hacer cualquier cosa, pero necesita que el ejército del Señor entre en acción. Segundo, veamos esto, porque las dimensiones, ¿cómo afectó los sentidos, hermanos, de los hombres? El sentido de la vista, el sentido del tacto, aquí el sentido del oído. Dice la Biblia en Marcos 9:25, y usted va a ver diferentes, y esto, hermanos, empieza, lo más cercano a liberación en el Antiguo Testamento era el gran rey David, que ministraba la palabra, pero tenía que, ¿por qué? ¿Por qué razón? Tenía que venir el Cristo para instituir, para vencer a aquel que le había robado al hombre, que le había robado el señorío, el principado, porque recuerde que el hombre había sido creado como príncipe, como rey y sacerdote. Pero cuando él escuchó, habló, primero vio, escuchó y habló con el enemigo, ahí hubo una distorsión, porque el enemigo lo empezó a confundir y al confundirlo le arrebató el poder y el hombre ya no pudo seguir siendo el primero. Por eso le digo, si postrado me adorar, a mí se me ha sido dado y a ti te lo voy a dar. Esa era la oferta de Satanás. Pero en este caso, vamos a avanzar porque yo me emociono un poco, pero tengo que calmarme porque tengo que enseñar esto. Sordera. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, mire lo que hizo para traer liberación. Y nosotros tenemos que observar el modelo de Jesús en la liberación. En la liberación. Dice, reprendió el espíritu inmundo. Ok. Desde aquí vamos a encontrar algunas bases bíblicas correctas. ¿Cómo tenemos que hacer la liberación? Reprendió. ¿Qué quiere decir esto? Usó su voz de autoridad. Usted no ve a Jesús, hermano, imponiendo las manos. No, la imposición de manos es para bendecir a la gente. Para reprender un demonio solo se usa el nivel de autoridad. Y véalo en la Biblia, lo vamos a ver en la Biblia. Mi deber es enseñarle, mostrarle la palabra para que usted a través de la palabra tenga la respuesta a lo que Dios quiere ministrarle. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, eso usó su boca, espíritu mudo y sordo, lo llamó por su nombre. Después en la lección, hermano, de la importancia de los dones, vamos a ver, hermano, los diferentes dones que tienen que estar conectados con la liberación, pero no es tiempo ahora. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Declaraciones específicas. Aquí hay una declaración poderosa. El espíritu mudo y sordo, pero yo solo les estoy mencionando, hermanos, o queremos analizar esta lección únicamente acerca de los daños que causan los demonios. Causa ceguera. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Hay ceguera física, hay ceguera espiritual. El mismo Satanás, hermano, ciega. Yo decía hoy, viendo una procesión de idolatría por el Facebook, decía, Dios mío, ¿cómo la gente puede estar tan cegada? No, la gente no. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no crean a la verdad. Pero mire algo lindo de Jesús. Le dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta declaración la tendríamos que dejar anotada, hermanos, en el libro de Guerra Espiritual. Una declaración que Jesús hizo. Claro, nuestra declaración va a ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te mando, sal de él y no entres más en él. Esa es una declaración. ¿Por qué? Porque los demonios
son espíritus que salen, pero pueden entrar, pueden volver. Pero no es el tema de ahorita. Vamos a tocar ese tema. Yo solo estoy tocando los daños, los niveles de daño que causa. El otro nivel de daño que causan es la mudez. Yo lo he visto. Vi en un caso de liberación a un hombre que estaba liberando a una persona, no lo pudo liberar, se le comenzaron a poseer y la gente se quedó literalmente muda. La gente que fue de Mirones quedaron mudos, no hablaban, no oían, mudos y sordos, porque no oían ni hablaban. Entonces yo pude ver en la Biblia, porque había estudiado la palabra, no un manual de guerra espiritual, pero yo estudié estos textos en la Biblia y dije, Señor, tu palabra es verdad. Y ordenamos a los espíritus sordos y mudos que salieran de él, y los espíritus sordos y mudos salieron. Otro nivel de daño que causan, porque están organizados para causar daño, no solo para causar guerra, perturbación, ceguera espiritual, sino acción. Esto hablamos de las acciones físicas, de la guerra física. Entonces, en la guerra física, el encorvado dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Escuche, escuche, porque quiero que usted aprenda y entienda. Hay enfermedades que son causadas por espíritu, pero no todas las enfermedades son causadas por espíritu. Algunas son causadas por un desorden alimenticio, otras son causadas por un desorden emocional, bueno, diferentes tipos de enfermedades. Pero en este caso había una enfermedad con raíz espiritual. Este era un espíritu de enfermedad. Ahora, ¿cómo yo puedo? Porque alguien me preguntó eso, tal vez hoy hay un lindo grupo, no haya tiempo para que todos preguntemos o vamos a dar oportunidad para que compartamos algunas cosas, pero ¿cómo yo descubro o sé que hay o qué es lo que está causando una enfermedad? Bueno, tres fuentes. La primera fuente es la fuente natural, ¿verdad? La fuente natural que donde usted descubre que, por lo visual, ¿va? Que una persona está descontrolada. Por ejemplo, hay varias enfermedades, yo pudiera, pero no es mi interés ahora. Pero le voy a decir, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es provocada por un desorden alimenticio. Las preocupaciones, ese que entra en ansiedad descontrolada por un orden emocional. No se ocupa en algo bueno, no lee la palabra, no está activo en algo que esté y cuidado. Pero la acción espiritual, hay una base para nosotros conectarnos y saber, y es el discernimiento de espíritus. Es una acción espiritual, es un don que vamos a estar estudiando en su tiempo, de cómo funcionan los dones, cuáles son los dones conectados a la liberación. Tengamos paciencia, vamos a ir adentrándonos en eso. Pero cuando poseemos el don de discernimiento de espíritus, entonces el Espíritu Santo nos revela la razón o la causa. Entonces, cuando la razón y la causa es espiritual, aquí Jesús nos da una gran enseñanza. Dice que andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, eres libre de tu enfermedad. Escucha, eres libre de tu enfermedad. Había una posesión, estaba atada. Y puso, escuche, las manos sobre ella y ella se enderezó. Se enderezó. Hay una cosa bien importante que yo quiero adentrar en ese pasaje, y es que cuando Jesús la declara libre, para que usted no confunda, Jesús, primero, porque en este texto alguien me dijo, pastor, Jesús puso las manos sobre un endemoniado. Momento, ve el texto, analícelo bien primero, analice. Ahora, la
enfermedad había dejado una secuela, y era que aún la mujer ya había sido libre. La libertad se da cuando se desata autoridad, y la mujer dice, cuando Jesús la llamó, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Bueno, se liberó. Y ahora puso las manos sobre ella y se enderezó luego. Esa, hermanos, era la restauración física. En la restauración física sí hay, o de sanidad, sí hay bases para que se pongan las manos. Dice que se unjan a los enfermos y se pongan las manos. Entonces, pero primero Jesús decretó una liberación. Hubo un caso de una mujer que un hombre oraba por un niño que estaba encorvado. El niño estaba encorvado. Y hermanos, dice el testimonio que este hombre, este no lo vivió, lo oí ese testimonio. Dice que ponía las manos sobre el niño que estaba encorvado, que tenía un espíritu de enfermedad, y él oraba, y la enfermedad física se sanaba, y el niño quedaba derecho. Pero cuando cuando él se quitaba, el espíritu volvía a encorvarlo, porque era un espíritu el que estaba atando a ese niño y lo estaba encorvando. ¿A través de quién lo ataba? A través de la abuela. Porque cuando la abuela o la que lo estaba ministrando al niño, miraba que el niño se enderezaba, la abuela decía, no puedo creer que está sano. Y simplemente era un espíritu de duda. Nos habló acerca de eso en esa enseñanza el predicador, y dice que después que él reprendió y declaró libre el espíritu de duda en la abuela, el niño quedó completamente sano. Entonces, para que no se vaya a traer confusión sobre este caso, quiero aclarar eso. Jesús declaró liberación, y después de liberado, restauró el problema físico de la mujer. Y la mujer se enderezó y quedó completamente restaurada. El otro efecto, podemos decir, o las causas, es que sacude con violencia. No se asuste cuando un espíritu, claro, controle que la persona no se vaya a golpear, porque regularmente cuando hay una liberación o cuando ejecutamos liberación, los demonios, por el temor que tienen, cuando sacuden es porque están atemorizados. No lo atemoricen a usted, porque hay personas que se atemorizan cuando hay liberación y hay sacudimientos. Y por eso, y tenemos que también, es muy importante, hermanos, el discernimiento, porque a veces yo he visto en lugares que están reprendiendo a personas que están recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Y ahí es un peligro. Tenga cuidado, tenga cuidado. Conozca el discernimiento espiritual para poder usted entrar en ese campo. Conozca y pídalo, porque los dones, hermanos, el apóstol Pablo dice, procurar los mejores dones. Y oiga, procurar, anote eso, procurar los mejores dones, y sobre todo que profeticéis. Pero cuando habla de procurar los mejores dones, no habla, procura el mejor don. ¿Sí ve? Procuren los mejores dones. ¿Por qué? Porque los dones van a ser herramientas, si lo podemos decir, pero en realidad no son herramientas, son regalos que Dios nos da para usarlos en su gracia inmerecida que nos ha dado Él. Yo creo que el compartir Dios su gracia, sus dones, hermano, con nosotros, eso es algo lindo, algo que deberíamos anhelar. Aunque Él los reparte como Él quiere, los dones también son dados cuando hay un hombre y una mujer que los anhela, que los quiere abrazar, que los quiere usar. No solo abrazar, como un hermano que decía, yo tengo muchos dones y no doy la mano porque se me van. No, eso no es la manera correcta de recibir los dones, sino que cada uno, conforme el don que haya recibido, pues ministrelo a otro conforme a la gracia que Dios da.
Cuando habla de gracia, habla, hermano, de impartición, habla de bendición para dar. Entonces, también sucede esto. Muchas veces, escucha este pasaje, San Juan 13, 11 y 13. Por eso es bien importante. A mí me gusta observar, usar la regla de la observación, interpretar, hermano, los pasajes bíblicos, especialmente cuando se tratan de liberación. Dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Oiga, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, oiga, para la liberación. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, como mucha gente, creo, pero luego dice, ayuda a mi incredulidad. Ahí había un problema de incredulidad que incluso si usted, yo lo invito a que lea el contexto del texto para que vea el problema que estaba pasando. Dice que se lo trajo a los discípulos. El tiempo es corto, hermanos, en las clases, pero dice que se lo trajo a los discípulos no pudieron echarle fuera. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, siempre que hay un incidente, hay aglomeración, la gente quiere estar viendo a ver qué pasa. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole lo mismo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, escuche, algo normal en los demonios, van a hablar, van a clamar, no te pongas a dialogar con ellos. Hay gente que tiene esa costumbre de un pasaje, de un solo pasaje de la escritura que se ve, pero Jesús no dialogó con los demonios, solo le preguntó cómo te llamas, y había una razón. Yo les explico, la razón es que si alguien no tiene, hermano, o no ha recibido el don de discernimiento de espíritus, tiene esa opción de preguntar, pero no para ponerse a dialogar, sino preguntar para saber el nombre y echarlo fuera. Y ellos en autoridad, si tú vives bajo autoridad y usas la autoridad, entonces van los demonios a obedecer. Van a obedecerte las órdenes que tú impartes. Entonces, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. Mire, este es el nivel, quedó como muerto, no estaba muerto. La gente se espanta cuando la gente después de una liberación queda como muerta. El quedar desmayado no significa que esa persona esté poseída. Ya no le siga ministrando liberación, porque si no, lo que usted está ministrando a su vida es un espíritu de duda. Y ese espíritu de duda va a traer nuevamente al espíritu y cuidado, trae otros peores. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano. ¿Qué hay que hacer? Tomarle de la mano, pero después de estar liberado, se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les decía el pasaje que estábamos del contexto. Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero hay un pasaje lindo que aunque no lo tomé en cuenta en este día, dice, por vuestra poca fe, porque este espíritu no sale o no puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, hermanos, hay 3 dones importantísimos, y aún los niveles de fe que tienen que crecer, que incluso vamos a hablar de esto. No se preocupe, la clase es extensa. Yo solo en este día quería ver los efectos que pueden causar. Pero dice, en este caso, uno de los efectos finales podía matar a esa persona. Lo sacudía, dice que lo echaba en el fuego, en el agua. Imagine, a uno lo dejó, si nosotros vemos en resumen los efectos, a uno lo deja
ciego y mudo, al otro lo deja sordo, al otro lo deja mudo, al otro lo deja encorvado, hacía una acción de encorvar, pero a este último, en el caso 5, a este lo quería matar, matar. Y aquellos, ese era el temor que tenían, que hermanos, incluso estos decían, de modo que muchos decían, oiga, está muerto. Pero Jesús, esto es lo que hay que hacer después de una liberación. Si alguien se cae, queda desmayado, tomarle la mano, enderezarlo y levantarlo. Y cuando él entró en su casa, ahí viene la pregunta. Pero Jesús les aclaró que era a razón de la incredulidad. Y porque hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Debe haber un contacto de integridad, de consagración, de comunión. La oración que nos lleva a comunión, el ayuno es que nos lleva. Esos son los 3 niveles más poderosos, hermano, para que usted no crea que con 7 días los demonios salen, con 10 días pueden ser 20, 30, 40, pero si usted no tiene comunión con Dios, sigue de arrogante, sigue pecando, sigue viviendo una vida sin santidad, pues definitivamente usted no va a vivir una vida de autoridad. Y para trabajar en el mundo espiritual necesitamos, amados, vivir una vida de consagración, no pecar. Tentaciones pueden venir, sí, cada día las tenemos, pero no pecar. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue provocado para pecar, pero no pecó. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que vivir. Entonces, después de estudiar, hermano, de cómo ellos están organizados, tienen sus príncipes, tienen sus potestades, tienen su gobierno activo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Oh, someterme también. Si ellos viven bajo autoridad, yo tengo que vivir. Esta es una regla en el mundo espiritual. Por eso es que a medida que vayamos entrando en esta clase, vamos a darnos cuenta acerca de la importancia de abrazar un padre, de estar bajo paternidad. Pablo, habían unos demonios en el libro de los Hechos, no me va a tocar tiempo como para explicarle, pero habían unos demonios que unos exorcistas ambulantes, oiga el término, exorcistas ambulantes, alguien que no está bajo una paternidad. ¿Qué de Seba? Alguien, ya el pastor me había dicho, de Seba. Hermanos, era un sacerdote incluso, pero no importa si es un sacerdote, pero los hijos no viven bajo autoridad. Entonces los demonios dijeron, porque ellos habían oído, ellos dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios tremendos, porque son espíritus conectados en regiones, ¿saben? Cuando se menciona el nombre de Jesús, un endemoniado tiembla, aun cuando se mencione tu nombre, porque tu nombre es conocido en los cielos, tu nombre tiene un derecho legal en el cielo, tiene una autoridad en el cielo. Por eso Jesús dijo, no se regocijen de que los demonios se sujeten, sino regocíjense y alégrense que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque el cielo conoce nuestro nombre. Hay una autoridad sobre el nombre, pero hay una conexión. Ellos dicen, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Ahora, ¿quién era Pablo? El padre de la iglesia eh, neotestamentaria, no judía, de la iglesia gentil. Él era reconocido, el apóstol, como el padre. Ahora, los demonios conocen la línea de autoridad, porque ellos sí que se sujetan a la autoridad. En las prácticas, yo no quisiera tocar eso, pero en las prácticas ocultistas, en las prácticas del satanismo, se lo voy a mencionar ya que lo traje a colisión o a mención, amado, muchos, por ejemplo, en algunos lugares que practican la brujería, envían diferentes jerarquías y el demonio, por ejemplo, el príncipe,
El príncipe de los demonios le puede decir a una potestad, mira, salite de aquí y anda para allá. Y sucede en el satanismo. Por eso la brujería trae tanta confusión. ¿Pero qué? Yo conocí el testimonio de una mujer en Veracruz que me decía, mi marido dejó de tomar después que fue a un centro de hechicería. Pero después que dejó de tomar, escuche, se volvió peor. Se volvió asaltante. Se volvió mujeriego. Hasta problemas de homosexualismo había caído. Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué sucede? Sí, funciona. Entre los demonios, claro, no se hacen la guerra. Saquen a uno, pero meten a otro más fuerte. Pero en el caso nuestro, amados, nosotros tenemos toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero si algo ellos, los demonios, reconocen, es los niveles de autoridad. Por ejemplo, si en tu país, en tu lugar, hermano, hay potestades, hay que entrar en el mundo espiritual, hay que hacer guerra en el mundo espiritual y vivir, como les decía, una vida primero abrazada a un padre, a un hombre de Dios que te cubra, que te bendiga y que active en ti los niveles de autoridad, porque ellos mencionaron, porque ellos podían decir, ¿ustedes quiénes son? Y golpearlos solamente, pero revelaron o se revela algo ahí poderoso. Y es que ellos dicen, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero nosotros no sabemos quién son ustedes. ¿Por qué? Porque no vivían bajo autoridad. Vamos a tocar una lección exclusiva solo de eso, pero amados, en esta noche yo quiero recalcar, ya para terminar, ellos los tenemos que conocer. Sabemos que peleamos contra fuerzas infernales, donde se originaron en la revelación, cómo se organizaron, pues a través de Satanás, de ese querubín protector que quiso ser igual a Dios. Y claro, nunca se le permitirá porque ya fue vencido, hizo guerra pero la perdió. Pero lo más lindo, que a nosotros, sus guerreros, su imagen, la imagen que Dios puso en el hombre, hoy nos devolvió esa autoridad. Y yo puedo decir hoy, con todo poder, con toda autoridad, no importa contra quién peleemos, nosotros tenemos, declárese conmigo, nosotros tenemos poder contra los príncipes, contra el príncipe, contra los principados. Y recuerde, la Biblia habla de principado, habla en plural, son príncipes. Sí, la Biblia menciona únicamente, la tradición menciona varios, pero como le decía, no lo quiero sacar a estudiar una tradición, quiero enseñarle lo que la palabra de Dios remarca. Pero, amados, habla de principados, están organizados, tienen sus organizaciones, habla de potestades, habla de gobernadores y habla de huéspedes. Esa es su organización satánica. Ahora, pero no solo la organización, los daños que ellos causan, porque su principal enfoque es destruir a la humanidad. Yo oía de la mujer encorvada, que la mujer siempre representa a la iglesia, que una iglesia bajo una visión encorvada no va a poder ver, no va a poder proyectarse, pero no quería tocar eso porque yo quiero hablarles en esencia de los daños y de las causas que ellos. Ahora, aquí estamos para ayudar a la humanidad. Yo fui a orar por alguien ahora, hermano, que estaba poseído por un espíritu. Y cuando se oró, esa persona abrió sus ojos, quedó en otra dimensión. Ahora, escuche esto. Nosotros tenemos el poder y la autoridad en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, bueno, en nuestra jurisdicción, en donde funcionemos. Actualmente estamos funcionando en 12 países. Yo estoy profetizando que ya los 12 centros están establecidos.
están establecidos. Estoy declarando. Estamos funcionando en 20 países, pero hay 12 centros que queremos hacer la estructura de gobierno y 12 estados que queremos establecer la estructura de gobierno y urgentemente vamos a tener que traer hijos, yo creo, de diferentes lugares o enviarlos de diferentes partes de los centros, porque Estados Unidos, hermanos amados, va a ser un lugar, un epicentro mundial de avivamiento. El epicentro mundial de avivamiento se va a originar en Estados Unidos, o se está originando aquí en Estados Unidos, pero ustedes, los que son parte del centro, los que han abrazado un centro de misiones, los que no se mueven a eso y que abrazan la visión de este Padre, no por obligación, sino porque han sido engendrados. Amados, yo quiero desafiarles a que ustedes se metan en la dimensión de la guerra espiritual. Viene un tiempo maravilloso para la iglesia de Jesucristo, lo estamos viviendo. Dios nos ha entregado una visión, profetiza de una iglesia que puede ver a la distancia, nos ha entregado pies, una iglesia que puede caminar, nos ha entregado manos, una iglesia que puede sembrar, nos ha entregado bocas, una iglesia que puede ejercer en autoridad, nos ha entregado oídos, para es una iglesia que puede oír la voz de Dios que nos está llamando para la guerra. Ya basta, hermano, de jugar al cristianismo. Tenemos una guerra, perdónenme que me refiera así, ya no podemos estar peleándonos entre nosotros mismos, haciendo guerras entre nosotros mismos. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, porque hay una guerra que pelear. Y, hermano, los guerreros tienen que desafiarse para pelear esa guerra espiritual. Ellos no perdonan, ellos están listos para atacar y para hacer daño y sepultar, matar, como mirábamos el caso del joven. Pero la iglesia, yo profetizo que la iglesia es la que trae liberación, la que trae vida y que levanta a aquel que ha sido liberado y que lo prepara para la gran comisión. Les bendigo, mis hijos. El tiempo es corto, estaremos en la segunda lección maravillosa la próxima semana. Lo haremos de